¿ningún millonario se escapa? Su empleada dice lo que nadie se atreve, confirmado. En una noche oscura y tormentosa, la bella mansión de don Ricardo, el magnate de la tecnología, parecía un castillo encantado. Fuentes de mármol, iluminadas por luces tenues, goteaban agua como si lloraran secretos ancestrales. Los murmullos del personal rompían el silencio, todos preguntándose qué oscuros secretos escondía el hombre que poseía el mundo, pero que a la vez parecía prisionero de su propia opulencia. Una sombra, vestida de mujer, se acercó a la prensa luego de una fiesta opulenta. Sara, su empleada de confianza, con ojos llenos de temor y determinación. Los rumores sobre don Ricardo corrían como un fuego forestal. Se decía que sus negocios lo habían llevado al límite de la legalidad, que había hecho tratos en la oscuridad que podrían desmoronar ecosistemas enteros. Pero lo más inquietante era que su fortuna venía acompañada de un manto de misterio. Varias personas que se acercaron a él simplemente desaparecieron. Un escalofrío surcó la espalda de quienes escucharon historias de clientes que nunca más volvieron a ser vistos, como si la tierra los hubiera tragado. La atmósfera se tornó pesada, la ansiedad casi palpable en el aire, acompañado de susurros de miedo y curiosidad. Entonces, en un giro inesperado, una voz quebrada emergió entre la multitud. Lo que he visto no puede quedarse en silencio. Todos contuvieron la respiración. Sara había decidido hablar. Relató cómo, tras una de esas noches en las que el ruido y el glamour se desbordaban, había encontrado algo. Algo que podría cambiar todo. Su voz temblaba, y sus manos, en un intento de ocultar su nerviosismo, jugaban con la cadena de su collar. ¿Serían los secretos de un imperio desgastado por la culpa y la ambición? Sus ojos reflejaban una profunda tristeza, los recuerdos de lo que había presenciado volvían con fuerza. Y ahí, en esa sala llena de gente adinerada, una inquietante pregunta flotaba en el aire, que estaba dispuesta a revelar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Así que, toma un segundo y verifica el botón rojo abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estás ahí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Sara tragó saliva mientras los murmullos se amplificaban a su alrededor. La noche en que desapareció el señor José, vi a don Ricardo hablando con un extraño en la oscuridad. Las miradas se intensificaron y los corazones latían con fuerza. Con cada palabra, la tensión creció. La sala parecía contener el aliento como si anticipara una explosión. Su confesión era un hilo delgado y tenso que conectaba a cada uno de los presentes a un frío destino. Él no es quien todos creen. La frase se quedó suspendida en el aire, como una amenaza latente. ¿Podría ser que entre la lujuria y los sueños rotos de la riqueza, había algo más siniestro? ¿Podrían todos estar en peligro? La intriga creció, iluminando la noche como un rayo atravesando el cielo. ¿Qué habrá descubierto realmente Sara y a dónde la llevará esta Dangerous Truth? Sara podía sentir las miradas fijas en ella, como dagas que atravesaban su piel. El peso de lo que había presenciado era una carga que la aplastaba. Se preguntó si podría soportar esta nueva verdad, esa oscuridad que la había seguido desde aquella noche fatídica. Él me dio una advertencia, continuó, su voz quebrándose. Me dijo que mirar detrás de las cortinas podría terminar con mi vida. El murmullo en la sala se convirtió en un torrente de preguntas. La atmósfera eléctrica provocaba escalofríos. ¿Qué significaba eso? Todos tenían curiosidad, pero también temor. Sara observó las expresiones de desconfianza en sus rostros y comprendió que había cruzado una línea peligrosa. En su mente, volvió a esa noche cuando su corazón latía desbocado, y el sudor le empapaba la frente mientras miraba a don Ricardo intercambiar palabras con aquel desconocido en la penumbra. Era un trato sellado bajo el velo de sombras. La imagen de la figura oscura volvió a su mente, un hombre de aspecto severo, con una mirada que parecía atravesar el alma. No tengo pruebas, pero esa conversación, algo no estaba bien, dijo.
quitándose el collar de perlas que llevaba, como un gesto simbólico de dejar atrás su lealtad. Me ofreció poder y riqueza, pero el precio era demasiado alto. El aire se espesó mientras sus palabras resonaban. Algunos miembros de la aristocracia comenzaron a mirarse entre sí, nerviosos, preguntándose qué otros secretos estaban guardados tras la fachada de glamour. Don Ricardo, cuyo rostro vestía una sonrisa de desprecio controlado, se puso de pie lentamente. Esta es una locura, Sara. ¿Qué te hace pensar que alguien te escuchará? Replicó con voz fría, pero también amenazante. Sara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Nunca había visto a don Ricardo enojarse de esa forma. Porque yo sé lo que vi, respondió con más valentía de la que se sentía. Sé lo que le ocurrió al señor José. Había ciertas cosas que no se discutían, y cuando entré a la sala, ellos estaban hablando de desaparecer a alguien. No podían dejarlo vivir después de lo que había descubierto. El murmullo se transformó en pánico. Las miradas de preocupación ahora eran profundas, como si el miedo se estuviera esparciendo entre todos. Un membrete de la audiencia, un viejo socio de don Ricardo, se atrevió a preguntar, ¿estás acusando a don Ricardo de asesinato? No puedo confirmarlo, pero el silencio solía ser parte de este juego. Yo también deseé ignorar los rumores, pero, la voz de Sara se apagó por un instante, el terror reflejado en sus ojos. La imagen de aquellos desaparecidos regresó, trayendo consigo la angustia de saber que tal vez, su propia vida estaba en juego. Mi vida ya está en juego, esto es más grande que yo, murmuró al tiempo que miraba a su alrededor, sintiendo la desesperación fluir. La multitud se tensa, los rostros emblanquecidos por el miedo, creando una atmósfera de inminente calamidad. Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por justicia. De repente, el sonido de un cristal rompiéndose en el fondo de la sala cortó el aire. Todos giraron, alertas, cuando una figura encapuchada se deslizó por una puerta de atrás. Ella no es la única que tiene secretos, exclamó la figura, y el rostro de Sara se empalideció al reconocerlo. ¿Era posible que hubiera más revelaciones? ¿Más verdades que amenazaban con desenmascarar a don Ricardo y su imperio de mentiras? Las luces comenzaron a parpadear, y una sombra se cernió sobre la noche. Todo se había vuelto un caos, el eco de la voz encapuchada resonó en sus oídos, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. La sala estalló en preguntas, pero el grito de Sara fue ahogado por el estruendo de las luces que estallaban. La oscuridad se hizo aún más profunda y, en medio del desespero, una pregunta quedaba en el aire: ¿quién más estaba dispuesto a hablar? ¿Y a qué costo? El estallido de cristales resonó como un eco inquietante en la penumbra. Sara apenas podía ver la figura encapuchada, pero su corazón latía con fuerza, empujando una mezcla de miedo y esperanza por sus venas. Las miradas de la multitud se mantenían fijas en aquel nuevo intruso, cada uno tratando de descifrar si era un aliado o un nuevo enemigo. La intersección de rumores y verdades ocultas se tejía más densa que nunca. ¿Quién eres?, preguntó don Ricardo, su voz tensa como un arco, advirtiendo que el aire cargado podría soltar una flecha a cualquier momento. La figura no se movió. Parecía imperturbable, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Entonces, sorpresivamente, dio un paso adelante, dejando entrever un destello de oro en su muñeca. No se trata de quién soy, sino de lo que sé, respondió, su voz firme. A medida que la tensión crecía, los murmullos aumentaban en la sala. Todos aguardaban ansiosos, buscando en sus rostros la revelación que pudiera cambiarlo todo. Sara sintió cómo su pecho se apretaba, un nudo de ansiedad llevándola al borde del abismo. ¿Qué secretos guardaba esa figura? ¿Qué pruebas podrían ofrecerle a ella, y a todos, una salida hacia la verdad? Don Ricardo nunca ha jugado limpio, prosiguió la figura, asegurándose de que cada palabra cayera como un peso dentro del corazón de los presentes. Ha hecho desaparecer a más de uno, y no solo a quienes se interponen en su camino. Un escalofrío recorrió la sala. Sara se preguntó por qué esta persona revelaba todo esto ahora y que la impulsaba a arriesgarse. La figura continuó: los rumores son solo la superficie de lo que él es. Así que, si no quieren acabar en su lista de desaparecidos, es mejor que escuchen lo que tengo que decir.
La atmósfera se tornó tensa, como si todos los inhalados hubiesen quedado varados en la garganta. Sara sintió que la verdad era como un monstruo enjaulado, un ser asombroso y aterrador que debía ser liberado. Pero, ¿a qué costo? La voz encapuchada revelaba secretos oscuros, visiones de la avaricia de don Ricardo que amenazaban con dejar a muchos despojados. Hay algo escondido tras la mansión, algo que puede cambiar la balanza, añadió, y en ese instante, los rostros se tornaron pálidos, y un murmullo de incredulidad corrió por la sala. ¿Qué tipo de secretos?, preguntó uno de los aristócratas. Estamos hablando de evidencia, la figura asintió. Pruebas que nadie debe conocer, y que, si se hacen públicas, destruirán su imperio. La multitud estalló en murmullos, la codicia y el miedo tejían una cruel danza en sus rostros. Sara se dio cuenta de que pecado y venganza iban de la mano, y una chispa de valor se encendió en su interior. Don Ricardo, ahora visiblemente furioso, dio un paso hacia adelante. Basta. Yo soy el que manda aquí. Tú no tienes poder. Gritó, pero la figura solo sonrió bajo la capucha. Quizás, pero podría ser tu peor pesadilla. El ambiente cambió, como un aire pesado que se carga de electrificación. Sara se sintió impulsada, ya no podía dar marcha atrás. Si hay una manera de acabar con su reinado de terror, yo estoy lista para la lucha, exclamó con más resolución de la que jamás pensó que poseía. Las miradas se centraron en ella de nuevo, el camino hacia la verdad estaba a un paso, pero esa senda era peligrosa, y la urgencia de la situación era palpable. Solo entonces, antes de que la tensa situación pudiera estallar en caos, la figura encapuchada hizo un gesto con la mano. Cada uno de ustedes tiene algo que perder, lo que les propongo, lo que realmente están dispuestos a arriesgar, cambiará todo. Pero, les advierto, el camino será oscuro, y los que caigan, caerán de verdad. El silencio que siguió fue igualmente aterrador. La sala, cargada de tensión, se convirtió en un campo de batalla, donde sembrar el miedo y sembrar la esperanza daban lugar a una confrontación inevitable. Y mientras la oscuridad envolvía la sala, un nuevo nombre se deslizó entre las sombras. Esa noche, de una forma o de otra, la verdad saldrá a la luz, susurró la figura. Pero, ¿qué era lo que realmente significaba eso? Estaba Sara lista para enfrentar no solo a don Ricardo, sino a la cruda realidad que su propia búsqueda de verdad podría desencadenar. Las luces titilaban aún en el fondo, como una señal de que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Capítulo siguiente, el ambiente en la sala se tornó palpable, casi opresivo. Cada susurro de la multitud parecía reverberar en las paredes, como si el propio lugar estuviera conteniendo la respiración. Sara sintió como su piel se erizaba mientras la figura encapuchada continuaba hablando, sus palabras fluyeron como una melodía inquietante, la noche de la revelación está cerca. La mansión no solo guarda secretos, es un cementerio de verdades enterradas que podrían retumbar en cada rincón de esta ciudad. Don Ricardo se echó a reír, una risa seca, llena de desprecio. ¿Y tú crees que eso me asusta? Te crees muy astuto detrás de esa sábana, pero yo soy el que controla el juego. La figura levantó la mirada, y aunque su rostro permanecía oculto, su aura irradiaba determinación. No estás tan preparado como crees. Existen aquellos que han visto lo que has hecho, quienes están listos para arriesgarlo todo por exponer tus crímenes. No solo yo tengo información. Sara sintió un golpe de adrenalina. Las palabras resonaban con una verdad que ella misma había empezado a vislumbrar en sus propias indagaciones. Mierda, pensó, esta figura sabe más de lo que parece. La incertidumbre la envolvía, pero en ella ardía un deseo de justicia, de romper el estrangulador control de don Ricardo. ¿Qué más sabes?, preguntó una voz desde el fondo, un hombre de edad avanzada con arrugas que crujían como heridas abiertas. ¿Eres solo un fanfarrón, o de verdad traes algo que vale la pena? Sé que muchos han caído ante el poder de don Ricardo, y que no todos han desaparecido en silencio. También sé que algunas de sus víctimas regresan de manera inesperada, dijo la figura, dejando caer la última palabra como una bomba. Sara sintió que su corazón se detuvo. Recordó las historias sobre los que habían sido llevados por la noche,
aquellos que regresaban visiblemente diferentes, siempre con un aire de oscuridad sobre ellos. La imagen de su hermano cruzó su mente, él había sido uno de esos que había desaparecido sin dejar rastro. Puede ser, pensó, el miedo y la esperanza luchando a muerte en su pecho. Don Ricardo se pasó una mano por el cabello, intentando mantener su composure, pero sus ojos ardían con rabia. Si esta farsa no termina aquí, juro que haré lo que sea necesario para aplastar a cada uno de ustedes. No dejaré que nadie me detenga. La figura dio un paso hacia don Ricardo, una sombra que se acercaba al fuego. Impones miedo, pero tu tiempo se agota. Y es hora de que aquellos que han guardado silencio se levanten. Las palabras dejaron un eco de desafío en la sala, como un ataque directo a la esencia del tirano. Los murmuros se hicieron más intensos. La multitud comenzó a moverse, algunos pasaban sus manos por las caras, otros intercambiaban miradas llenas de incertidumbre, y algunos comenzaban a murmurar nombres que habían creído olvidados. ¿Quién regresó? ¿Podrían ser ellos? Entonces, sucedió algo inesperado. Una figura proveniente de la multitud se adelantó, y su rostro se iluminó en la luz tenue. Era Clara, la ex empleada de don Ricardo, conocida por su devoción pero marcada por su silencio. Yo estoy aquí para hablar. Gritó, su voz firme resonando como una campana en medio de la confusión. Sé más de lo que crees, y sé cómo podemos acabar con esto. Los ojos de la multitud se enfocaron en ella. Sara sintió como una ola de anticipación le recorría el cuerpo. Clara había sido solo una sombra en sus recuerdos, pero ahora su presencia era un faro de revelación. Si tú estás dispuesta a escuchar, la verdad saldrá a la luz. Pero debo advertirte, comenzó Clara, y el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. No todos los secretos pueden ser compartidos sin consecuencias. Un sudor frío resbaló por la espalda de Sara. ¿Qué consecuencias podría traer la verdad? Las palabras de Clara resonaban en su mente como un eco de advertencia. De repente, la noche se sentó sobre sus hombros como una carga pesada y aterradora, justo cuando Clara iba a revelar más. Un estruendo sonó en las puertas de la mansión, una jeringa de ruido que cortó la atmósfera tensa en dos. La puerta se abrió con un golpe, y lo que apareció erguido en el umbral hizo que el ambiente se helara. ¿Quién se atreve a desafiarme? Rugió una voz, profunda y amenazante. Era Javier, el hermano de Sara. Su rostro mostraba un frágil equilibrio entre determinación y desesperación, su mirada encarando a don Ricardo como un gladiador está listo para la batalla. No he venido para huir, sino para luchar. El murmullo en la sala se convirtió en gritos de sorpresa y miedo. ¿Realmente había regresado? ¿Qué lo había llevado de vuelta? Sara sintió cómo la tierra bajo sus pies temblaba. En esos momentos de caos, comprendió que la verdad podía liberar, pero también podía destruir. Y ahora, todo estaba a punto de desatarse. Permitiéndose respirar profundamente, se acercó un paso. Si la verdad tiene un precio, estoy dispuesta a pagarlo. Pero, ¿a qué costo? La inseguridad comenzaba a arder nuevamente en su pecho, cuando se dio cuenta de que la decisión estaba en juego. Una tiranía no cae fácilmente, pero este podría ser el momento de cambiarlo todo. ¿Podrían su hermano y ella arriesgar su vida por la verdad, o se estarían condenando a la oscuridad de nuevo? Las luces comenzaron a parpadear más intensamente, y un estremecimiento recorrió la sala. La batalla no solo iba a ser física, sino también una lucha por las almas. ¿Cómo terminara esta noche? La respuesta flotaba en el aire, mientras el futuro se llenaba de posibilidades aterradoras y esperanzadoras por igual. Capítulo siguiente, el rostro de Javier se iluminó con una mezcla de sorpresa y alivio al ver a su hermana. Era como si, al cruzar aquella puerta, hubiera traído consigo un rayo de esperanza. Pero también arrastraba el peso de muchos secretos que no revelaría tan fácilmente. ¿Qué estás haciendo aquí, Javier? Preguntó Sara, su voz un susurro tembloroso. Cada palabra parecía cortarse con el miedo que la invadía. El ambiente tenso era como un campo de batalla donde cada respiración podía ser la última. Vine a sacarte de este lugar. No puedes quedarte aquí, Sara, replicó él, con un fervor que la llenó de cierta determinación. No sabes lo que he visto, lo que he vivido.
No puedo permitir que te arriesgues así. ¿Arriesgarme a qué?, replicó ella, sintiendo que la rabia empezaba a asomar. ¿A descubrir la verdad? Esta es nuestra oportunidad. No voy a huir de lo que somos, de lo que hemos perdido. Clara, todavía en el centro de la sala, observó la escena con una mezcla de preocupación y respeto. La tensión se espesaría si no se llegaban a tomar decisiones claras, así que adelantó un paso, atrayendo de nuevo todas las miradas hacia ella. Javier, lo que has vivido es oscuro y peligroso, dijo Clara, su voz ahora tranquila pero firme. Pero la verdad que debemos enfrentar aquí es incluso más aterradora. Si te quedas, no solo poner en riesgo tu vida. La vida de muchas personas está en juego. La aberración en los ojos de don Ricardo crecía, como un bicho raro a la luz. ¿Qué es lo que realmente saben?, preguntó con una sonrisa torcida, como si estuviera disfrutando del juego que se desarrollaba delante de él. ¿Acaso creían que podían hacerme daño con palabras vacías? Te hemos visto, Ricardo, gritó Clara, su voz resonando con la fuerza de un trueno. Tus crímenes no son solo rumores. Hay quienes han regresado, heridos, pero vivos. Pueden dar testimonio y están aquí esta noche. La multitud se convulsionó, intercambiando miradas, horror y curiosidad mezclándose en el aire como una polvareda. Algo en el aire lo anticipaba, la revelación estaba a punto de estallar. Uno de los hombres del fondo, el anciano de las arrugas marcadas, levantó la mano como si tuviera un poder inesperado. Habla, Clara. Si hay más, debemos saberlo. No podemos seguir viviendo bajo su sombra. Esto no es un juego, advirtió Javier, irguiéndose. Volver a tratar con Ricardo es jugar con fuego. Ya me he enfrentado a sus demonios y sé lo que pueden hacer. Pero no podemos permitir que el miedo nos controle. La figura encapuchada se movió un poco, y su escondido rostro parecía estar pensando. Quizás no estemos tan solos. Quizás esta noche una red de sobrevivientes se tejerá, pero no todos están dispuestos a enfrentarlo de nuevo. Sara sintió como su pecho se hundía. ¿Sobrevivientes? ¿De qué estás hablando? Su voz estaba entrecortada por un asombro que desnudaba su esencia. La imagen de su hermano la envolvía en incertidumbre. ¿Qué le había ocurrido realmente? Algunos regresan como sombras de lo que eran, otros vuelven más fuertes, transformados. Pero todos cargan el peso de lo que han vivido en la mansión, dijo la figura, llenando la sala con un aire de misterio que se contagiaba entre los asistentes. Pero eso también puede ser una trampa, susurró Clara, un tono sombrío envolviendo sus palabras. Algunos regresan para vengarse, sus ojos se posaron en don Ricardo. Y otros son utilizados como marionetas de aquel que los controla. El rugido de un motor resonó fuera de la casa, como si el destino mismo estuviera a punto de interrumpirlos. Todo se detuvo, el sonido de la noche era lo único que quedaba. Sara sintió que el aire se llenaba de una tensión eléctrica. Algo se acercaba, y no era solo el regreso de los que habían desaparecido. ¿Venganza o redención? Es hora de decidir, gritó Javier, levantando las manos, llamando a la acción en un momento que pendía entre el precipicio y el triunfo. La puerta se abrió de golpe, y la figura de un hombre emergió de la oscuridad, bañado en la luz tenue del lugar. Su rostro era conocido por muchos, y el silencio fue abrumador. Era Roberto, un antiguo colaborador de don Ricardo, quien había desaparecido hace años. He regresado y vengo a acabar con esto. El juego ya no involucraba solo a don Ricardo. Una nueva dimensión de terror y esperanza se había abierto, y Sara supo que esto era solo el comienzo de una danza mortal donde solo los más fuertes sobrevivirían. La verdad estaba latente en el aire, lista para revelarse, pero el costo podría ser más alto de lo que cualquiera de ellos estaba dispuesto a pagar. ¿Podrían resistir la avalancha que se avecinaba? Una mirada a los rostros en la sala le decía que la respuesta no estaba clara. Mientras las luces titilaban nuevamente, Sara entrecerró los ojos y sintió una certeza. Lo que sea que enfrentaran, no podría ser más aterrador que las sombras que llevaban dentro. Pero, ¿sería suficiente para detener a don Ricardo y sus terribles secretos? La noche, así como sus destinos, estaba lejos de terminar, y en ese interludio de revelaciones, una pregunta perturbadora surgió de entre la multitud: ¿cuántos más vendrán a enfrentar su verdad?
La sala se llenó de murmullos, mientras la incertidumbre se cernía como un manto oscuro, presagiando que cada rostro escondía una historia aún por contar. El aire temblaba con la energía de la revelación de Roberto. Sara sintió que todo su mundo se desmoronaba. En su mente se arremolinaban imágenes de su infancia, de los días felices que había compartido con su hermano antes de que las sombras de esa mansión nos separaran. Ahora, esos recuerdos eran reemplazados por el miedo de lo que podría suceder si la verdad completa salía a la luz. Javier dio un paso hacia Roberto, su mirada llena de desconfianza. ¿Por qué ahora, Roberto? ¿Qué te hizo volver? ¿Acaso piensas que en medio de todo esto serás el héroe? Roberto se encogió de hombros con desdén. No soy el héroe ni el villano. Solo soy un testigo que ha visto demasiado. No puedes borrar lo que ocurrió en esa maldita mansión, respondió, su voz resonando con la brutal realidad. Ustedes no saben lo que se esconde detrás de esos muros. Algunos de nosotros no regresamos por elección, sino porque no pudimos escapar. La sala se llenó de murmullos nerviosos, algunos intercambiando miradas de preocupación mientras otros parecían intrigados por lo que Roberto estaba insinuando. La figura encapuchada avanzó, levantando la vista hacia Roberto, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a revelar. Si hay algo que debemos saber, este es el momento, Roberto. Hay vidas en juego, dijo, su tono grave. Las vidas ya están en juego, replicó él, su voz desgarrada. Y lo peor está por llegar. Don Ricardo no tiene la intención de dejar que la verdad se escape de sus garras. Han estado esperando un movimiento como este, y están listos para actuar. El clima en la sala cambió, como si una tormenta se avecinara en el horizonte. Sara miró a Javier, sintiendo que la presión del miedo comenzaba a ahogarla. ¿Qué significa eso? ¿Qué planes tiene Ricardo? ¿Cómo sabremos si estamos preparados? Cada pregunta que formulaba era un eco de su creciente angustia. Justo entonces, un fuerte golpe resonó en la puerta principal, haciendo que todos se estremecieran. El sonido era como un tambor oculto, resonando con una amenaza latente. Don Ricardo había escuchado todo, y su respuesta no tardaría en llegar. Es el momento, susurró Clara, revelando la determinación que hasta ese momento había mantenido oculta. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Si hemos de enfrentarlo, mejor hacerlo ahora que se siente la presión en el aire. Sara inhaló profundo, un nudo en su garganta. Era el momento de actuar. Era mejor confrontar el terror que se escondía en esa mansión o continuar dependiendo de la esperanza de que la verdad prevalecería. Volvió a mirar a Roberto. ¿Tienes un plan? ¿Qué debemos hacer? Su voz tembló un poco, pero había una chispa de valentía emergiendo. Aún no lo sé, admitió él, su mirada desviándose al suelo como si estuviera buscando respuestas en sus pasos. Todo depende de lo que venga. Pero debemos prepararnos para enfrentar a don Ricardo y a sus secuaces. El viento exterior intensificó su furia, y la puerta principal fue empujada con furia antes de que alguien entrara de un salto a la sala. Era un hombre alto, con una chaqueta de cuero que relucía a la luz, y su presencia proyectaba una fuerza casi palpable. No hay tiempo para titubear. He venido a hacer lo que otros no han podido, dijo, y todos los murmullos murieron en un silencio profundo. ¿Quién eres?, preguntó Clara, la duda mezclándose con la urgencia en su voz. Soy alguien que ha estado esperando este momento desde hace años, respondió, su mirada despejando la duda. Hemos tocado fondo y ahora debemos renacer de las cenizas. Acepten mi ayuda, o perderán todo. Las palabras resonaron como una campana, una llamada a la acción que electrificó los corazones de todos en la sala. La elección estaba en sus manos. ¿Confiarían en este extraño que prometía salvarlos de la oscura sombra de don Ricardo? La pregunta flotó en el aire, pesada como el destino mismo. En ese instante, un grito desgarrador resonó desde afuera, como si alguien estuviera sufriendo. Los rostros se tornaron pálidos y las miradas se cruzaron llenas de horror. La noche había comenzado su danza mortal, y el tiempo se estaba acabando. Sara, sintiendo el eco del grito, miró a sus acompañantes con desesperación. ¿Qué pasa afuera?, preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Hay que averiguarlo antes de que sea demasiado tarde, dijo Javier, su voz firme en medio de la confusión.
todos se prepararon. Era imposible ignorar que cada segundo contaba. Pero, ¿realmente estaban listos para enfrentar lo que su pasado traía consigo? La ventana estaba abierta, las sombras se acercaban, y solo el tiempo diría si tendrían la fuerza necesaria para luchar o si sucumbirían en la oscuridad. Mientras la tensión aumentaba, el eco del gélido susurro de la noche llegó a sus oídos. Cada acción tiene una consecuencia. ¿Están dispuestos a afrontar la verdad? La pregunta se desvaneció en el aire, como una promesa de que lo peor estaba todavía por venir. El grito que retumbó en la noche se apagó tan rápido como había comenzado, sumergiendo a todos en un silencio pesado y opresivo. El extraño con la chaqueta de cuero se mantuvo erguido, su mirada fija en la puerta mientras la tensión crecía a su alrededor. Sara sintió que su corazón latía con cada vez más fuerza, su mente se llenaba de imágenes aterradoras. «Debemos salir», dijo Roberto, rompiendo el silencio, «no podemos quedarnos aquí. No sabemos qué se esconde allá afuera, pero no podemos ignorar ese grito». Javier frunció el ceño. «¿Y si es una trampa?» Don Ricardo siempre ha jugado con nuestras emociones. El extraño se movió hacia la ventana, asomándose con precaución. «Cada segundo que pasa es un segundo que le da ventaja a él», respondió. «Yo no soy el enemigo. Pero si quieren sobrevivir, deben confiar en mí». Clara tomó la mano de Sara, apretando con fuerza. «No podemos quedarnos parados. Si ese grito fue de alguien que necesita ayuda, deberíamos intentarlo. Tal vez, quien quiera que lo haya dado sepa algo sobre don Ricardo». La idea resonó en el corazón de Sara. ¿Y si era alguien a quien conocía? ¿Alguien que había sucumbido al oscuro legado de la mansión? Sin pensarlo dos veces, asintió. «De acuerdo, vamos». El grupo se movió hacia la puerta, cada paso ligero pero nacido del terror. La figura encapuchada, que hasta ahora había observado en silencio, dio un paso al frente. «Voy con ustedes», afirmó, su voz llena de determinación. «Podríamos ser más fuertes juntos». Sin esperar otra respuesta, empujaron la puerta. El aire frío de la noche los envolvió, pero el grito aún vibraba en sus oídos. Un escalofrío recorrió la espalda de Sara. La oscuridad afuera parecía más densa, casi palpable. Las sombras danzaban y se retorcían entre los árboles, y un murmullo de hojas arrastradas por el viento obligó a todos a descubrir los instintos más primarios. Atravesaron el umbral, el crujido de la madera resonando como un eco siniestro. Al llegar al jardín, se detuvieron. Sara miró a su alrededor, tratando de localizar la fuente del grito. La luz de la luna iluminaba débilmente el camino, y la brisa traía consigo un tenue olor a algo quemado. «¿Escuchan eso?», preguntó Javier, apenas un susurro. Una serie de voces emergían del fondo, entre risas nerviosas y miedos compartidos. «Es como si hubiera una reunión», murmuró el extraño. «Don Ricardo no puede estar allí», dijo Roberto, su voz temblando. Mientras se acercaban sigilosamente, una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre, su rostro pálido iluminado por la luz de la luna. «¡Ayuda! Por favor, ayúdenme», gritó, su voz temblorosa. «Están en peligro. Don Ricardo lo que planea es peor de lo que imaginan». Sara sintió que sus piernas flaqueaban, un nudo de miedo y esperanza se formó en su estómago. «¿Qué está pasando?», preguntó, desesperada por entender. Él sabe lo que han descubierto». «No los dejará ir», respondió el hombre, tambaleándose como si cargas invisibles lo aplastaran. «Los tiene en su mira». Justo entonces, un ruido sordo retumbó en el fondo, como un trueno aterrador que rompía el silencio de la noche. De entre las sombras, varias figuras emergieron, vestidas de negro, con ojos felinos que brillaban en la oscuridad. Don Ricardo no iba a dejar que nadie se interpusiera en su camino. El extraño movió la cabeza, preparándose para el enfrentamiento. «No podemos quedarnos aquí. Luchen o correremos el riesgo de ser atrapados en su juego». Sara sintió como el miedo y la adrenalina se mezclaban en su interior. Tenían que luchar. Tenían que descubrir la verdad detrás de don Ricardo. Pero, ¿qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para salvar sus vidas? Las sombras se acercaban. La lucha estaba a punto de comenzar, y con ella, los secretos de la mansión estaban a punto de desatarse. Mientras todos sabían que era mejor actuar que dejarse atrapar,
la verdad estaba latente en el aire. ¿Quién traicionará a quién? ¿Sobrevivirá alguno para contar la historia? La noche se cerraba alrededor, y cada uno de ellos se enfrentaba a su destino en la penumbra. El grupo se dividió entre instinto y miedo. Sara, Clara, Roberto y Javier miraron la oscuridad que se adensaba frente a ellos, un desfile de sombras que se acercaban con la aparentemente inexorable intención de acorralarlos. El hombre pálido, que ahora temblaba de manera incontrolable, gritó: «No pueden quedarse aquí. Él los atrapará». Rosales tiene razón, se unió el extraño con la chaqueta de cuero, su voz profunda resonando como un tambor. Ya no hay tiempo. Hacia la casa. A pesar de las dudas, la urgencia de su tono proporcionó un impulso que empujó a todos hacia adelante. Mientras corrían, el miedo aumentaba. Sara podía sentir el aliento caliente de la desesperación a sus espaldas. Con cada latido de su corazón, la insignificancia de su existencia se hacía más evidente. La mansión, su hogar por obligaciones y remordimientos, se erguía ante ellas como un monstruo hambriento. Las ventanas oscilaban, como si el mismo edificio respirara un aire pesado, su oscuro secreto latiendo en cada rincón. Las figuras vestidas de negro emergieron como sombras tangibles, su avance era una coreografía macabra. Sus rostros estaban ocultos, pero sus intenciones se vislumbraban mediante sus movimientos suaves y letales. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. No se trataba de una simple confrontación. Era la encarnación del miedo, una manifestación de lo que don Ricardo había cultivado durante años. «Por aquí», gritó Clara, desviándose hacia el cobertizo de herramientas. El grupo se aglutinó detrás de ella, cerrando la puerta con toda la fuerza que sus manos temblorosas podían reunir. El eco resonó en la oscuridad, pero no había tiempo para dudar. «¿Y ahora qué?», preguntó Javier, mirando a su alrededor. Las paredes estaban cubiertas de telarañas, y el olor a tierra húmeda los envolvía como un manto. «Necesitamos encontrar algo con lo que podamos defendernos», dijo el extraño, su voz enérgica como un grito de guerra. «Cualquier cosa. Recuerden lo que dijo el hombre». Don Ricardo se acerca, sobre un estante polvoriento, un hacha desafilada descansaba, larga y oxidada. Sara la tomó sin dudarlo, sintiendo su peso en su mano. «Esto servirá», susurró, mientras el resto buscaba también armas improvisadas, palas, destornilladores, cualquier herramienta que pudiera usarse como salvoconducto ante el peligro. De repente, el sonido ensordecedor de un golpe resonó contra la puerta del cobertizo. Todos se quedaron en silencio, conteniendo la respiración. Una sombra se proyectó a través de la rendija de la puerta, una figura que se retorcía y se agazapaba como un animal salvaje. «Él está aquí», gritó Roberto, pero no había lugar donde escapar. Justo en ese momento, el extraño levantó su mano en señal de calma. «Escuchen bien, tenemos que salir de aquí. Pero no solo esta vez, sino que necesitamos entender lo que don Ricardo realmente quiere y qué es lo que planea. Si hay alguna posibilidad de sobrevivir, tenemos que enfrentarlo. No podemos dejar que nos atrape». Con una determinación que surgió del horror mismo, todos asintieron. Era una carrera contra el tiempo y contra el miedo. Necesitaban respuestas. Mientras se preparaban para abrir la puerta, una sensación inquietante pasó por el aire, un susurro entre las sombras que parecía decir: «Están todos condenados». La puerta se estremecía. A medida que el sonido se acercaba, un profundo deseo de entender qué había detrás de todo esto presidía sus pensamientos. «Es ahora o nunca», dijo el extraño, listado y temeroso. Con un empujón súbito, abrió la puerta, pero los ojos felinos de las sombras ya los esperaban. La batalla no solo por sus vidas, sino por descubrir la verdad que se ocultaba tras los muros de aquella mansión estaba a punto de estallar. Sara sintió un ardor en su pecho. ¿Sería posible que lo que desenterraran esa noche no solo fuera la verdad sobre don Ricardo, sino también una revelación sobre sí mismos? La lucha estaba por empezar, y con ella, todo lo que pensaban saber estaba a punto de verse sacudido. ¿Cuánto? ¿Estaban dispuestos a luchar no solo por sus vidas, sino por lo que creían? La respuesta se aproximaba, igual de aterradora y fascinante que la sombra que se alzaba ante ellos. Sin embargo, en la oscuridad, una figura observaba,
sonriendo. ¿Era el final o solo el principio de un juego aún más mortífero? La puerta del cobertizo se abrió con un chirrido que parecía un grito en la noche. La figura oscura se abalanzó hacia ellos, y el grupo retrocedió, un letargo de miedo envolviéndolos. Sara, con el hacha en mano, fue la primera en dar un paso adelante, sintiendo que la adrenalina pulsaba por sus venas. Atrás, ordenó el extraño, levantando su destornillador como si fuera una espada. La sombra se detuvo, oscilando, como si evaluara a sus presas. Sara pudo distinguir la forma de una cara, los ojos, dos pozos oscuros, parecían brillar con un conocimiento macabro. «El viene», murmuró Clara, casi en un susurro. El aire se volvió denso, pesado con un terror palpable. No era solo la presencia de aquellas figuras, sino algo más, un aura de muerte que parecía crecer en intensidad. «No tenemos tiempo para el miedo», gritó Javier, rompiendo la tensión. «Necesitamos prepararnos». Con un rápido movimiento, se lanzó hacia el lado opuesto, buscando algo más para defenderse. Las sombras se acercaban, pero el grupo no podía permitir que el pánico los dominara. Necesitaban una estrategia, no solo una defensa instintiva. Al fondo del cobertizo había una ventana cubierta de polvo y telarañas. Sara la señalizó. «Si logramos llegar allí, podríamos salir a la parte trasera, quizás haya una forma de escapar». La idea parecía absurda, pero mantenerse allí significaba entregar sus vidas a las criaturas oscuras. Sin esperar respuesta, corrió hacia la ventana, el hacha alta y la esperanza bruscamente encarnada en ese movimiento. Clara y Roberto la siguieron, mientras que el extraño se quedó atrás para enfrentar a las sombras. El sonido de un golpe sordo resonó en su espalda. Un cuerpo pasó volando, arrojado como una hoja al viento. Era el extraño, que había sido atrapado por esa presencia opresora. No, gritó Sara, su corazón congelándose en un instante. Su valentía se volvía frágil al ver caer a un miembro del grupo. La mirada de la sombra se volvió hacia ellos, un torrente de odio y malicia se desbordaba en sus ojos. Con un grito, Roberto empujó a Sara hacia la ventana, ayudando a Clara a salir primero. «Salgan, ahora», demandó, mientras tomaba un último vistazo hacia el extraño, atrapado en un torbellino de sombras. Había que avanzar, aunque la culpa los devorara. Una vez afuera, Sara se detuvo, mirando hacia atrás. Podía ver la figura del extraño atrapada, peleando con una desesperación casi palpable. «Debemos hacer algo», gritó, pero Javier la tomó del brazo. «No podemos», él sabía lo que hacía. «Nos necesita vivos». La bruma de la noche la envolvía, pero ya no era un refugio, era un campo de batalla. Intentaron alejarse de la mansión, cada paso parecía resonar fieramente en la oscuridad. El aire estaba cargado de promesas de secretos descubiertos, cada susurro en el viento era un eco de advertencia y miedo. Mientras corrían, un crujido proveniente del bosque cercano les detuvo en seco. Las sombras no solo venían de la mansión, el horror se expandía, amenazando con cerrarse sobre ellos en cualquier momento. «¿Y si hay más?», preguntó Clara, su voz temblando. El grupo la miró, el temor reflejado en sus ojos. Pero antes de que pudieran responder, unos ojos brillantes emergieron entre los árboles. «Corran», gritó Sara, su instinto de supervivencia tomando el mando. El eco de su voz se perdía en la lejanía mientras corrían, unísonos en la desesperación. Sin embargo, cada uno de ellos cargaba un secreto, una verdad que podría significar su salvación o su condena. ¿Qué era en realidad don Ricardo? ¿Qué poderes había desatado en aquel lugar? La pregunta los perseguía y no había respuesta en el horizonte. Mientras continuaban su carrera con el pulso acelerado, una figura se vislumbró al borde del bosque, inmóvil. Una silueta que parecía esperar. ¿Quién sería? ¿Un aliado o el epítome del mal? La incertidumbre crecía, alimentando su miedo y al mismo tiempo su curiosidad. Al final, el grupo se detuvo, respirando con dificultad. La noche seguía siendo densa, la tensión se palpaba. Sara sintió que lo que se avecinaba no era solo un peligro, sino la revelación de lo que don Ricardo había hecho con sus propias manos. La verdad que los acechaba estaba a un paso, podrían manejarla, o sería su final. Una sombra se acercó, y desde el fondo de la oscuridad, una voz susurró.
Estaban buscando respuestas, y aquí están. Pero, ¿qué están dispuestos a sacrificar para obtenerlas? El corazón de Sara se detuvo. ¿Era este el momento en que todo cambiaría o solo el preludio a un horror aún mayor? La noche estaba lejos de terminar, y ellos estaban a punto de ser arrastrados hacia lo desconocido. La noche se vestía de un silencio aterrador mientras Sara y su grupo se encontraban en el borde del bosque, temblando por el eco de sus decisiones. La figura que se había asomado entre las sombras ahora daba un paso adelante, iluminada por la luna. Ella los miraba con una intensidad abrumadora, sus ojos reflejando la tristeza de mil historias olvidadas. Soy Mariana, y hace años caí en la trampa de don Ricardo. Yo fui una de los desaparecidos, dijo con voz firme, como si cada palabra tuviera el poder de desatar un torrente de verdades. La revelación golpeó a Sara como un balde de agua fría. No estás sola, continuó la desconocida. Esto no es solo una lucha personal, hay muchos más que están dispuestos a enfrentar su verdad. Pero debemos actuar rápido, la angustia en el pecho de Sara se intensificó. ¿Cuántas vidas se habían perdido en la oscuridad? ¿Cuántos habían callado, temerosos de la venganza de don Ricardo? ¿Cómo podemos confiar en ti?, preguntó Javier, su desconfianza grabada en cada línea de su rostro. Mariana hizo un gesto con la mano, y de entre las sombras empezaron a emerger figuras, no solo sombras, sino rostros que Sara reconocía. Eran sobrevivientes, aquellos que se creían desaparecidos. Están aquí porque hemos regresado para luchar, dijo uno de los hombres, su voz resonando con una determinación palpable. El silencio ya no es una opción. Nos ha costado mucho volver, pero ya no tememos. Sara sintió como el aire se cargaba de esperanza mezclada con un miedo formidable. ¿Qué planean hacer?, preguntó, sus ojos buscaban respuestas en cada rostro. Queremos exponer a don Ricardo y liberar a los atrapados en su red de mentiras, dijo Mariana. Él ha utilizado a muchos, convirtiéndolos en sombras de sí mismos, pero esta noche será diferente. Nadie más debe ser víctima y la verdad tiene que salir a la luz. Las palabras resonaron en el corazón de Sara. Esta era su oportunidad compartida. ¿Cómo podemos ayudar?, preguntó, sintiendo el poder del grupo vibrar en el aire. Primero, debemos implementar nuestra estrategia y ver cómo podemos recuperar las evidencias escondidas en la mansión. He pasado años buscando información, explicó Mariana, y sé exactamente cómo entrar y salir sin ser detectados. Pero debemos ser rápidos. Don Ricardo no tardará en reaccionar. Mientras se preparaban para la próxima etapa de su lucha, Sara sintió un fuerte sentido de unidad con los que la rodeaban. Juntos eran más que un grupo de individuos luchando por sus vidas, eran una familia formada en la adversidad. Su lazo, el deseo de justicia, con la noche cubriendo sus movimientos, comenzaron su camino de regreso a la mansión, cada paso resonando en el silencio como un pacto secreto. Pese a cada latido lleno de ansiedad, había determinación en sus rostros. Juntos, avanzarían hacia el corazón del terror. Cuando llegaron, encontraron la mansión envuelta en una opaca oscuridad. La tensión se sentía en el aire, casi eléctrica. Recuerden, la clave es no entrar en pánico, murmuró Mariana mientras se acercaban a la entrada trasera, un lugar olvidado por todos. Pudieron entreabrir la puerta, y el crujido resonó como un grito de advertencia. La atmósfera en el interior era pesada, cargada con el hedor de secretos no revelados. Sara podía sentir el nudo en su garganta mientras cruzaban el umbral. Se adentraron, sintiendo el peso de la verdad que cargaban, y la posibilidad del peligro inminente cada vez más cerca. Fue entonces cuando una sombra apareció al final del pasillo. ¿Qué hacen aquí?, preguntó la voz fría de don Ricardo, de pie como un rey en su trono oscuro. Con una sonrisa torcida, avanzó. Pensaron que podrían ocultarse de mí, que podrían desafiarme así como así. Hoy es el día en que el miedo termina, respondió Sara, su voz resonando a través del miedo que amenazaba con envolverla. Miró a los otros, había un fuego en sus ojos, un deseo compartido por justicia. ¿Justicia?, rió don Ricardo, despectivo. ¿Creen que tienen el poder para cambiar las cosas? Todo lo que han hecho ha sido en vano. Ustedes son simples piezas en un juego que no comprenden. Las miradas se endurecieron. No somos piezas.
Somos el eco de aquellos que han caído en silencio, dijo Javier, su voz firme. Estamos aquí para romper la cadena. De repente, un alboroto surgió más allá de las sombras. Las sombras que antes se aferraban a don Ricardo comenzaron a moverse, enredadas en sus propios miedos y culpabilidades. Él, al verlo, se tornó fúrbido. ¿Ustedes? ¿Dónde están escondidos? El caos se incrementaba con cada segundo. Sara sintió el momento hacerse palpable. Venimos a liberar a todos, declaró. A luchar contra tus mentiras. La verdad saldrá de este lugar. El enfrentamiento estaba en marcha y, aunque la batalla podría ser física o espiritual, la determinación ardía en sus corazones. Aquella noche, todos estaban dispuestos a sacrificar lo que fuera necesario por la verdad. No volverían a ser quienes eran. La oscuridad de la mansión iba a enfrentarse a la luz de sus verdades. Con ambición renovada, comenzaron a avanzar hacia su destino, cada paso resonando como la promesa de un nuevo comienzo. La noche podría ser larga y llena de desafíos, pero ese era su momento. La verdad no solo liberaría a los atrapados, los haría renacer. En lo más profundo, el sentimiento de unidad rugía con fuerza. Al cruzar la mirada al frente, Sara sonrió. Iban a enfrentar su destino, y las sombras nunca volverían a dominar sus vidas, y mientras el eco de la verdad resonaba por la mansión, un viento fresco sopló por las ventanas, trayendo consigo la cuna de un nuevo amanecer, una era donde la opresión no era una opción. La lucha apenas comenzaba, esto era solo el comienzo. ¿Quién de ellos prevalecería? La historia de la mansión de don Ricardo estaba a punto de ser reescrita para siempre, y con ella, cada vida que tocó. No esperes ni un segundo más para compartir este final con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta conclusión. Recuerda, esto es solo el comienzo, los verdaderos fans de esta historia necesitan suscribirse ahora. Y no olvides darle like para alimentar el algoritmo de este canal. Deja en los comentarios tus reacciones sobre el final. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos.